En este video hablaremos sobre la audiencia constitucional. Vamos a ver la definición de la audiencia constitucional, las etapas de la audiencia constitucional y el momento en que se desarrolla dicha audiencia. Empezaremos con lo más importante para poder comprender un poco el tema, que es la audiencia constitucional. La audiencia constitucional es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes, quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva. Esta audiencia se conceptúa como constitucional en virtud de que ellas exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ya teniendo el concepto de la audiencia constitucional, vamos a señalar que esta audiencia se compone de 3 etapas o 3 periodos, los cuales son el periodo probatorio, el periodo de alegatos y la sentencia. Periodo probatorio. En esta etapa las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisibles, según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueren contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que si bien, por regla general, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en que pueden ofrecerse con anterioridad a esta. Así, por ejemplo, en el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia. Pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación, para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieran de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Periodo de alegatos. Finalizado el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que le asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones, o en su caso sus excepciones al dictarse sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en auto se asienta un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en auto. Sentencia. Finalmente, la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes de sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. De este modo, la audiencia constitucional, en todos los casos, debe conformarse por las 3 etapas referidas, tal como se establece en el siguiente criterio jurisprudencial. Del artículo 155 de la Ley de Amparo, se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecto consta de 3 etapas al saber: 1. La prueba, 2. La de alegatos y 3. La de sentencia. Ahora bien, el desahogo de estas 3 etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante dicha omisión, el a que
pronuncia el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción 4 de la Ley de la Materia, aun en el supuesto de que no se hubiera comparecido de manera personal alguna de las partes ni existan promociones o impedimento del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto. Ahora bien, pasemos al momento en que se desarrolla la audiencia. La audiencia debe comenzar a la hora fijada. Ningún precepto de la ley de amparo autoriza a los jueces a iniciarla tras la hora señalada en autos y notificada a las partes. Su artículo 147 determina que, si el juez de distrito no encontrare motivos de improcedencia o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y en el mismo auto pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercero perjudicado, si lo hubiere. Señalará día y hora para la celebración de la audiencia a más tardar dentro del término de 30 días y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley. En cuanto a la fecha, debe celebrarse a la brevedad posible. Sin embargo, dada la carga de trabajo de los jueces federales, conviene señalar fechas cercanas para los asuntos en que el juez considere que es apremiante la necesidad de solución y dejar otros para más tarde. Por lo que hace al término legal para celebrar la audiencia, el artículo 147 de la ley en cuestión obliga al juez a señalar día y hora para ese efecto, a más tardar dentro del término de 30 días. La jurisprudencia ha entendido este precepto en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades prácticas. Por tanto, no es ilegal que un juez fije una fecha posterior a los 30 días si el juzgado se encuentra materialmente imposibilitado para acatar el artículo 174 de la misma ley. Asimismo, celebrar la audiencia en un día inhábil constituye una violación procesal que obliga a reponer el procedimiento. Ahora pasemos al desarrollo de la audiencia. El artículo 155 de la mencionada ley regula el desarrollo de la audiencia en los siguientes términos. Artículo 155. Abierta la audiencia, se procederá a recibir por su orden las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Acto continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extractos de sus alegaciones si lo solicitare. En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. El Ministerio Público que actúe en el proceso penal podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto deberá notificársele la presentación de la demanda. Así, en la audiencia constitucional se desarrollan 3 periodos procesales: el probatorio, de alegatos y de la sentencia, como ya vimos anteriormente y explicamos. Toda la información mencionada fue sustraído del Manual del Justiciable en materia de amparo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Federación y de la Audiencia Constitucional en el Amparo, de la Biblioteca Centro de Consulta de Información Jurídica. En conclusión, la audiencia constitucional es un mecanismo fundamental para la protección de los derechos fundamentales y la garantía del Estado de Derecho. Es muy importante que los ciudadanos conozcan y comprendan este mecanismo para que puedan ejercer sus derechos y participar activamente en la defensa de la justicia y la igualdad.